Y como siempre cerramos nuestra presentación con la reseña de la jurisprudencia tributaria que consideramos más relevante, un poco con el sentido de poder adjuntarles a ustedes los temas que van perfilando la jurisprudencia y que constituyen una alarma, una relación a tener en cuenta. Y vamos a comenzar con un fallo muy importante que proviene nada menos que de la Corte Suprema, esta sentencia que es del 30 de agosto, el caso Saiz, y que se refiere a las cesiones de los saldos de libre disponibilidad. En su momento teníamos previsto este régimen a través de una reglamentación que después fue modificada por la administración tributaria basada en los diversos temas que en la práctica se habían determinado y que concluyeron que estas cesiones de créditos de libre disponibilidad quedaban entonces derogadas. Un tema que todavía no tenemos jurisprudencia acerca también de las facultades de la administración tributaria para eso. Pero acá el tema que se había planteado está vinculado a la afectación de los derechos adquiridos, porque el contribuyente había presentado todos los elementos, todos los requisitos previo a la modificación de esta resolución. Y lo había hecho entonces en función de la norma vigente, que después es sustituida, y como consecuencia de esto, la nueva resolución general pretendió que el contribuyente se acomodara a esa nueva disposición, y aquí es donde la Corte lo que señala es que es inconstitucional el artículo 14 de la resolución 1466, precisamente sobre las cesiones de los saldos de libre disponibilidad, pues los recaudos, los requisitos fueron cumplidos durante la vigencia de la resolución anterior, o sea, la 2785, y esto constituye un derecho adquirido para el contribuyente, con lo cual la afectación posterior está justamente en contra de estos derechos adquiridos. Es muy importante este punto de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, cuando dice que cuando la vigencia de una ley, el particular, ha cumplido todos los actos y las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque la situación jurídica creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto, y en el caso que así no lo sea, una norma posterior estaría violando el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Por esa razón, un caso realmente muy interesante. Y sobre el tema de interrupción de la prescripción por la comisión de nuevas infracciones, aquí tenemos una posición ahora de la Sala 4, en un tema muy discutido, porque aquí hay dos aspectos que se discuten, cuando en realidad la ley de procedimiento habla de la interrupción de la prescripción por comisión de nuevas infracciones. El primer problema es determinar cuáles son las nuevas infracciones, es decir, si es de la misma naturaleza o no, posición que la jurisprudencia ha tomado como, al no establecerse ningún aspecto en particular, las nuevas infracciones, cualquiera sea su naturaleza, produciría esta interrupción de la prescripción. Inclusive en esta posición, en el caso de que la misma no fuera firme, esta es una jurisprudencia que se encuentra realmente encontrada con otros antecedentes que hemos visto en sus momentos. Esta causa que viene ahora nos viene de la Cámara Federal de Mar del Plata,
en una acción seguida por la Administración Tributaria que solicitó el embargo preventivo y general de fondos de valores sobre cuentas bancarias, inhibición general de bienes y sobre los activos digitales que estaban comprendidos. En primera instancia fue denegado ese aspecto, pero en definitiva la Cámara de Mar del Plata decide rechazar ese pronunciamiento y en una sentencia a favor de la Administración Tributaria dice que las solicitudes de embargo preventivo sobre activos digitales son procedentes y para esto se basa en el artículo 743 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto establece que los bienes presentes y futuros del deudor constituyen una garantía común de los acreedores y que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de las obligaciones, con excepción de aquellos que el propio código o las leyes especiales declaran inembargables, que este no es el caso en función del artículo 242. Un caso realmente interesante también se plantea respecto de notificación de clausura realizada por la notificación por aviso de retorno. Y acá el tema que se considera es esta notificación que se efectúa en los términos del artículo 100A de la Ley de Procedimiento, que prevé la posibilidad de que sea practicada por carta certificada con aviso de retorno, que es lo que hizo el fisco. Pero ¿qué pasa? Es aquí la Cámara Federal de Salta la que tiene oportunidad de considerar este caso y entonces se establece que para ello se deben cumplir con ciertos recaudos que procuren garantizar un efectivo ejercicio de derecho de defensa del contribuyente. Entonces, ¿qué pasaba? De las actuaciones administrativas surge el aviso de retorno emitido por el correo, pero no había indicación de la carta que estaba acompañada con la resolución, o sea, del contenido. O sea, estaba desde el punto de vista formal, pero no del contenido, y esto se considera violatorio del derecho de defensa y por lo tanto se declaró inválida la notificación de clausura realizada por la Administración Tributaria. Un caso muy interesante se plantea en el Tribunal Fiscal por un recurso de repetición de ganancia mínima presunta. Sobre esto tenemos una larga jurisprudencia, pero acá había una razón muy especial en este caso Verónica Sociedad Anónima, que era que el contribuyente se había presentado en la regularización por acogimiento al régimen de la ley 27.260 y por lo tanto había renunciado a toda acción y derecho. Y por otra parte, pretende repetir el impuesto habida cuenta de la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta, aspecto que no estaba en discusión. Y acá tenemos que señalar que hay una discrepancia en los votos en el Tribunal Fiscal, porque aparece un voto de mayoría donde justamente analiza esta cuestión, analiza el tema de lo que es el acogimiento al régimen en ese momento de regularización de la ley 27.260 y establece una argumentación respecto de lo que había establecido el contribuyente en función del enriquecimiento ilícito del fisco que se produciría si no le permiten justamente repetirlo. Pero aquí el voto de la mayoría sostiene que el voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico sin reservas expresas determina la improcedencia de la impugnación con base constitucional. Y en base a esto, la mayoría establece el rechazo del recurso de repetición. En la disidencia tenemos el voto del doctor Marcheschi, respecto del cual
aprovechamos por establecer nuestro reconocimiento por su reciente desaparición física, excelente vocal del Tribunal Fiscal, que dicho sea de paso, fuera presidente también del Tribunal Fiscal, excelente profesional y mejor persona, y nos deja una doctrina tributaria realmente muy valiosa. Bueno, aquí en este caso, él se vuelca por una posición minoritaria, porque al existir dos derechos, uno es el derecho que renuncia al contribuyente y otro derecho a la repetición del impuesto por ser inconstitucional, se genera una cierta colisión de derechos de igual rango que deben tener una respuesta, y la respuesta es justamente que no puede llevar esa respuesta a convalidar un enriquecimiento ilícito por parte del Estado. Fíjense, una posición totalmente distinta a la mayoría, y en base a esto y a la armonización de las normas que deben regir, decide acordar el recurso de petición, pero quedó en minoría. Sobre el tema responsabilidad solidaria que venimos hablando en las últimas reuniones, acá tenemos un nuevo caso donde el Tribunal Fiscal en la Sala A establece la procedencia de la responsabilidad solidaria, y era respecto de un socio por su intervención en una sociedad de hecho de la cual era socio, pero donde efectivamente se probó la administración y la disposición de fondos que tenía en la sociedad. Entonces, como este contribuyente no pudo, primero, negar ese elemento, y segundo, no pudo negar la razón de acusación, que sería el hecho que el contribuyente lo hubiese colocado en imposibilidad de pago, porque esto requiere una prueba, entonces se termina confirmando la resolución del fisco con la responsabilidad solidaria. Y otro caso muy interesante, y esto se viene también repitiendo, es una determinación de oficio por cuentas en el exterior, pero donde en este caso las cuentas del HSBC de Suiza, en este caso se observa una situación muy particular que determina una nulidad de la determinación de oficio por la información errónea que presenta la administración tributaria. Y esto es así porque, más allá de toda la discusión que sabemos que existe sobre la benevolencia o no del mecanismo de prueba que se ha utilizado para los saldos, cosa que ya sabemos ha sido desvirtuado por el Tribunal Fiscal en antecedentes anteriores, aquí el tema fáctico es totalmente distinto. Al contribuyente se le está imputando un incremento patrimonial no justificado al 31 de diciembre del 2006. Pero resulta que de la información que aparece en los antecedentes administrativos, aparece un saldo del año 2006 que no es diciembre, y a su vez un saldo del 31 de diciembre del 2015. Entonces, aquí aparece nítidamente el error de información de la FIP para hacer esta determinación de oficio, porque si se está imputando un incremento de patrimonio no justificado al 31 de diciembre del 2006, debe tenerse, por un lado, ese saldo y por el otro lado, el del año anterior, 2005, para determinar cuál fue el incremento patrimonial que se observó en el año 2006. Pero resulta que por un lado no tiene la información el fisco al 31 de diciembre del 2006, y además de eso tampoco consideró el saldo anterior del 2005 a los efectos de hacer la detracción correspondiente. Estos errores de información hicieron que el Tribunal Fiscal declarara nula la determinación. Con respecto a la impugnación de pasivos, vamos a aprovechar por ver un nuevo caso, el caso Misora del Tribunal Fiscal de la Sala D, donde el Tribunal Fiscal confirma
el criterio de la administración tributaria respecto de la impugnación de pasivos. Y viene bien señalarlo como repaso, porque estos pasivos estaban contraídos con familiares y amigos, que es lo que en definitiva había impugnado la administración tributaria. El Tribunal Fiscal nos recuerda una cosa que me parece que es fundamental tenerlo en cuenta en toda la actividad profesional, que es necesaria a los efectos de demostrar la veracidad del pasivo, la secuencia completa de la operación llevada a cabo. ¿Qué es la secuencia completa? Es la titularidad de los fondos en cabeza del acreedor, de quien lo presta, la prueba de su entrega de esos fondos al deudor, la aplicación de los fondos por parte de este, y si fuera el caso, su posterior restitución, tal cual ha señalado jurisprudencia en el caso anterior. Y acá era el tema de préstamo dinero entre parientes, que si bien el Tribunal Fiscal y la Cámara Contenciosa viene señalando que en este caso se pueden atenuar las exigencias formales en razón del préstamo entre familiares y amigos, de todas maneras hay que probar esta operación, porque la omisión de la prueba documental en estos casos debería suplirse por otros medios que acrediten fehacientemente la existencia, la magnitud y las modalidades de la operación. Y a falta de instrumentos públicos o privados con la fecha cierta para acreditar esos préstamos, cabe la demostración por otros medios de prueba que en realidad no se han dado en este caso, y por eso queda confirmada la determinación basada en el incremento patrimonial no justificado. Los amparos por mora siguen como resoluciones del Tribunal Fiscal, en este momento de la Cámara Federal, el caso Salentien Frut de la Cámara Federal de la Sala Quinto, y en este caso concreto era un pedido de devolución de la retención del IVA 4310, el CISA sistémico, donde acá nuevamente el Tribunal Fiscal dispone que debe ser admitida la acción de amparo, por lo cual se le da un plazo a la administración tributaria para que resuelva el amparo que ha sido pedido por el contribuyente. Recordamos una vez más, no procede el recurso de amparo si el objetivo es obtener la devolución del monto, sino la finalización del trámite que después va a dar origen a la devolución del monto correspondiente. En este caso de la justicia contenciosa administrativa número 10, un caso interesante porque hay una discusión en función de un conflicto tributario con la administración tributaria. El contribuyente se entera de que van a hacer una denuncia penal, se presenta ante el juzgado contencioso administrativo, esto es por el aporte solidario, y solicita al juez una medida cautelar para que no se lleve a cabo esa denuncia penal. Esta medida cautelar es rechazada por el juez y el argumento para rechazarlo es que en el caso contrario se estaría intromitiendo, hay una clara intromisión de la obligación del funcionario que por otra parte, por aplicación del Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 174, está obligado a hacer la denuncia penal, con lo cual esta medida cautelar no fue en definitiva convalidada. En otro caso también de la Cámara de Apelaciones, este es el caso Seba de Argentina, de la Sala 5, el tema de las diferencias de cambio positivas generados por una cuenta corriente rotativa en el exterior, que están grabadas en el impuesto a las ganancias, la discusión que tiene la ley y la reglamentación respecto de la disposición, y la conclusión que saca la Cámara que en realidad estaban a disposición esos fondos del contribuyente en la cuenta para poder generar los intereses
correspondientes. En el caso Aguas Dadone tenemos una revocatoria de la determinación de oficio por retención en defecto que pretendía el fisco, el impuesto a las ganancias, por beneficiario del exterior, por pago de regalías, y esto en función de la diferencia que había con el monto oportunamente informado ante el INPI. Es rechazada la determinación de oficio porque, como bien dice el Tribunal Fiscal, en realidad ese valor informado para el INPI era, a los efectos informativos, era simplemente un valor estimado y no necesariamente tenía que coincidir con el efectivo valor que se pagaba en concepto de regalías. El tema del impuesto a las ganancias y las salidas no documentadas, si está o no cubierto por la liberación impositiva en el régimen de la regularización de la ley 26860, el caso Sicoro de la Corte el 23 de agosto, donde la Corte concluye que el impuesto a las salidas no documentadas queda beneficiada con esa liberación, porque el régimen de regularización de la ley 26860 no distinguía entre el impuesto originado en salidas no documentadas y en otro concepto, y por lo tanto le alcanza el beneficio a los contribuyentes. También muy importante un caso de la Sala 5, el caso Díaz Manuel, donde el fisco había rechazado la solicitud de reducción de anticipos en el impuesto a las ganancias. Aquí el fisco había sostenido que no habían presentado elementos, la Cámara en realidad sí considera que se habían presentado los elementos y recuerda el carácter de automático que tenía este régimen, que después obviamente fue objeto de modificación por las normas que vimos inclusive en este mismo ciclo. Un caso que nos trae la Cámara Federal en una demanda de inconstitucionalidad del impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas del dólar futuro. Hay un rechazo de la demanda. El argumento del contribuyente, ya consabido que la doble imposición no importa por sí mismo un agravio constitucional, porque realmente lo que vulnera los derechos constitucionales es si esa imposición, que puede ser única, doble o múltiple, vulnera esos derechos, para lo cual hay que hacer todo un análisis técnico y fundamentalmente una prueba que determine la afectación de la capacidad contributiva, cosa que no se había dado en este caso. Aquí hay un antecedente interesante que viene de la Cámara Federal de San Martín. Un contribuyente que tenía un delito de incurso en un delito de apropiación indebida de aportes previsionales, que lo regulariza con el acogimiento al régimen de facilidades del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario, en este caso en concreto la resolución 3451, esa facultad que ahora ya no utiliza más la FIB y que tanta discusión ha provocado, y el tema es que en primera instancia se había dispuesto suspender la acción penal como consecuencia de ese acogimiento. La Cámara revoca ese pronunciamiento, pues dice que como ese acogimiento fue realizado un plan de pagos de la resolución 3451 en el marco del artículo 32 de la Ley de Procedimiento, no se establece ninguna consecuencia de índole penal, y esa potestad está reservada únicamente al legislador y por lo tanto vedada de implementar al órgano administrativo. Por otra parte, un caso que nos viene de la Cámara Federal de Córdoba, de la Sala A, del 18 de agosto, se confirma un procesamiento por el delito de apropiación indebida de tributos al omitirse su ingreso por la pretensión de su cancelación vía compensación con saldo de libre disponibilidad inexistente. Es decir, el contribuyente había pretendido cancelar una retención impositiva con un saldo a favor ilegítimo, porque a su vez ese saldo a favor se habían originado con retenciones inexistentes. Por lo tanto, al quedar rechazado esa forma de
compensación, quedó impaga esa retención y por lo tanto procede justamente esta decisión. El caso Sicoro, que también mencionamos antes de la Corte, tiene un segundo aspecto para considerar, que es que el crédito fiscal impugnado por facturas apócrifas queda beneficiado por la liberación de la regularización impositiva de la ley 26860, y en este sentido recordamos que se vuelve a confirmar el fallo anterior Coparoni de la Corte del año 2020 con esta ventaja. Respecto de la inaplicabilidad del régimen de regularización de la ley 27260 en el caso de exclusión del monotributo, y esto en función que la maquinaria que se decía realmente no había sido objeto del régimen de sinceramiento fiscal y por lo tanto entonces no procedía los beneficios. Como en el caso Igol de la Cámara de la Sala 1, también la Cámara dice que no procede el beneficio de liberación de impuestos en el régimen de normalización de la 27260 respecto del monotributo. Y la explicación de esto, ¿cuál es? Que en realidad el contribuyente había quedado fuera del monotributo como consecuencia de los ingresos provenientes de sus propias declaraciones en su facturación, con lo cual esto tampoco podía dar origen a la inclusión en el monotributo. Un caso también particular de Mar del Plata, nos viene de Mar del Plata, y dice que el pago posterior en el caso de delito de apropiación indebida de los aportes es irrelevante a los efectos de establecer la consumación del tipo penal. Hay un plazo para establecer esas retenciones de tipo, o aportes de tipo previsionales. Ese plazo es de 30 días que se cuentan, 30 días corridos que se cuentan a partir del vencimiento establecido por la administración tributaria. Pero si el pago es realizado con posterioridad, si bien se canceló toda la deuda, obviamente el delito quedó consumado. Otra cosa es decir que el contribuyente pide la extinción de la acción penal por el artículo 16. Bueno, esta es la presentación. Y nos queda por ver entonces ahora las preguntas que nos han acercado sobre el tema de blanqueo de la construcción, que en realidad son unas cuantas. Así que vamos a comenzar a comentarlas. La primera de ellas se está refiriendo a un contribuyente que en realidad los fondos, la tenencia, no están depositados en un banco, sino que tiene efectivo. Bueno, obviamente este contribuyente está perfectamente posibilitado de regularizarlo porque la tenencia en efectivo se puede regularizar, obviamente, siendo tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, en dólares, por ejemplo. Hay otras preguntas que están vinculadas al tema, por ejemplo, un contribuyente que tiene una cuenta en el exterior, esa cuenta en el exterior no está declarada, pero el monto que el contribuyente está pensando regularizar es solamente una parte del saldo que tiene esa cuenta en el exterior. Bueno, obviamente esa cuenta no va a poder ser regularizada porque si regularizamos un monto de esa cuenta, va a quedar descubierto el resto del saldo, con lo cual obviamente el contribuyente lo que va a hacer es hacerse una transferencia, se va a hacer de los dólares que quiere regularizar y en definitiva va a terminar blanqueando en efectivo, en este caso en dólares. Lo mismo pasa con otra pregunta que nos dice que hay una inversión en el exterior el día 22 de agosto, que con posterioridad al 22 de agosto se liquida esa tenencia en título, se hace de los dólares y se puede regularizar. Bueno, obviamente que sí se puede porque otra vez estamos ante la situación de efectivo.
Lo importante de considerar es que no estamos regularizando esa cuenta en el exterior, porque a la fecha, el 22 de agosto, teníamos los títulos y como tal esto no se puede blanquear. Así que este es el aspecto que tenemos que nosotros considerar. Hay otra pregunta que nos dice que el contribuyente que va a blanquear no tiene ninguna cuestión en discusión con la administración tributaria, ni administrativa, ni contenciosa tributaria y judicial, y por lo tanto la pregunta es si puede aplicar los beneficios de liberación para el futuro, por ejemplo, respecto de ganancias, IVA, salidas no documentadas. Por la pregunta que se está haciendo, se estaría pensando obviamente en facturas apócrifas, ¿no? Porque este sería el supuesto del ajuste futuro de impuesto a las ganancias, valor agregado y salidas no documentadas. Y la respuesta es que sí, en ese caso correspondería, si en el día de mañana la FIP detecta a través de una verificación un ajuste. En ese ajuste se detecta y se intenta percibir ganancias, IVA y salidas no documentadas y tiene vinculación con el monto del blanqueo, en ese caso entonces se podrá utilizar el beneficio de la liberación de impuestos. Hay otra pregunta que está sobre el tema del avance de la obra, menor del 50%, que hemos dicho, y la pregunta que nos hacen es que en el caso concreto, a la fecha del 12 de marzo del 2021, ese avance era superior al 50%, pero que hoy esa obra está terminada y por lo tanto si esto podría ser objeto de inversión en el blanqueo. Bueno, nosotros para esto habíamos dicho que en el blanqueo tenemos que hacer la regularización, la tenencia, la evaluación, la declaración jurada, el pago del impuesto y después tenemos que disponerlo a la obra correspondiente, para lo cual tenemos que ir al REPI y ahí tenemos que ver los distintos proyectos. Y si en ese proyecto aparece uno que al 12 de marzo del 2021 está con menos del 50%, va a ser perfectamente posible la regularización. Tengo que admitir que esta interpretación es una interpretación que puede dar origen a posiciones encontradas. Acá la ley no termina siendo totalmente positiva, pero diríamos que esa sería una interpretación que podríamos llegar a dar. Otra pregunta nos dice, un contribuyente blanqueó, presentó el formulario 1130, lo hizo en el mes de mayo del año 2021. Con eso hizo una inversión parcial, no invirtió todo y entonces la pregunta es si puede utilizar ese límite del 31 de diciembre del 2024. La respuesta es que sí, porque ese límite se aplica tanto para la ley nueva como para la ley anterior. Así que en ese caso concreto, tiene tiempo hasta el 31 de diciembre del 2024 para hacer las inversiones que aún le restan. Hay otra pregunta que nos dice si el contribuyente blanquea hoy, hace la conversión de la tenencia en moneda extranjera de acuerdo con lo que establece la ley, con la cotización del Banco Nación, a la fecha de hoy, porque es a la fecha en que se produce el ingreso en la cuenta especial, pero el pago del impuesto procede 2 meses después. Bueno, efectivamente, lo que habrá pasado va a tener una ganancia financiera porque habrá convertido los dólares en pesos y ese impuesto en pesos lo va a pagar con posterioridad, obviamente sin ningún tipo de actualización. Bueno, y la última pregunta nos pregunta respecto al blanqueo de facturas apócrifas en el IVA. En el caso de facturas apócrifas, ¿cómo se aplica la fórmula que establece la ley? Bueno, ahí habíamos dicho que tanto para valor agregado como para internos hay una fórmula. Esa fórmula es la que tenemos que aplicar acá, considerando que el monto omitido que va a estar cuestionando la administración tributaria
es justamente el crédito fiscal que está impugnando como consecuencia de la impugnación de los proveedores apócrifos. Entonces, tomando eso en consideración, tomando en consideración el monto que está blanqueando y tomando en consideración la relación que establece la ley entre el monto que había declarado y el denominador correspondiente, ahí vamos a tener cuánto es en definitiva el monto liberado. Eso sería la forma de utilizar esa fórmula de la ley para el caso concreto de facturas apócrifas. Insisto con esto, repito, en la medida que las facturas apócrifas se puedan blanquear, ¿no? Esto quiero insistir una vez más, porque hicimos nosotros la distinción entre la simulación total, la simulación parcial, y esto entonces deriva qué casos se pueden regularizar y qué casos no. Muy bien, hemos llegado a la finalización de la